Después de caer fui arrastrado por la corriente del río, luchando por salir a la superficie para respirar, pero era muy complicado. Luché para llegar a la orilla, pero el agua y la velocidad no me lo permitan alcanzarla hasta choque con una roca que sobresalía. Logré subir a ella y después ver la orilla desde arriba, salté y a duras penas logré subir y estar a salvo. Y me desmayé. Desperté tiempo después, estaba anocheciendo, con mis pocas fuerzas me levanté y miré hacia arriba para darme cuenta que no había forma de salir, cuando de repente escuché algo a lo lejos. Oye, ¿estás bien? Te vi aquí abajo y me preguntaba si estabas bien. Sí, solo que me traicionaron. Oye, perdón por cómo te traté antes, es que me dejé llevar por malas emociones. Oye, una pregunta, ¿sabes cómo puedo salir de aquí? Ah, no te preocupes por eso, y si hay una forma, sígueme. Empecé a seguir a el águila y mientras íbamos a la salida empezamos a charlar de nuestra vida, y llegamos a una cueva con un pasillo para subir por ella y logramos salir de ahí. Le agradecí al águila y me fui a un lugar para descansar. A la mañana siguiente me desperté medio aturdido y me fui a caminar a buscar algo para comer. Caminando por el prado y me encontré con los que consideraban mi familia. Quería atacarlos y matarlos para vengarme, pero sabía que en mi estado no podía hacer nada. Pasé de ellos y fui a buscar algo para comer y entonces encontré un toxodon macho joven y decidí que esa sería mi presa. Lo empecé a rodearlo y mientras comía pasto me fui acercando a él y entonces salté sobre él mordiéndolo para tirarlo al suelo, pero fue complicado ya que mi estado no era el mejor, pero logré matarlo. Empecé a comer pero recordaba los momentos que pasé con esos traidores y no pude evitar llorar aunque sea un poco. Después de terminar de comer me fui a caminar por ahí para distraerme y de la nada vi algo. Era una criatura humanoide de color negro y alta de al menos de 2 metros de altura. Este estaba mirando a la nada y yo simplemente me escondí y me mantuve expectante a ver qué hacía. Actualmente sé que esa cosa era una enferma niera Enderman, o más conocido como Da Vinci. Luego de ese encuentro peculiar empecé a entrenar para poder enfrentarme a esas aves súper desarrolladas, pero era difícil entrenar ya que mi cuerpo no estaba en el mejor estado posible. Estuve vigilándolos todo el tiempo, cada que los veía reír, jugar y estar felices sentía un odio brotar de lo más profundo de mi alma. Pasaban los días, meses, incluso años, estuve atento a todo lo que hacían y cada que cazaba y entrenaba era mucho más fuerte, y llegó un punto donde por fin estuve listo, pero las temperaturas empezaron a bajar, todo de lleno de nieve, pero eso no me importó mucho, aunque tuve que prepararme bien a esas temperaturas. Un explorador de su grupo de aves camina por la tormenta buscando un lugar donde ocultarse de la tormenta junto con su manada. Me fui acercando y gracias a una capa que hice con piel de animales me protegía de la nieve. Él estaba distraído hasta que se dio cuenta que estaba mirándolo y acercándome. Vi su miedo en sus ojos antes de que saltara y le mordiera el cuello y después arañarlo hasta hacer que se muera desangrado. Inmediatamente después empecé a comer de él, simplemente porque tenía hambre. Después me fui a ocultar en mi escondite. Después de la tormenta empecé a buscar dónde se habían escondido la manada de aves del terror. Después de caminar por un buen rato por la tundra helada los encontré en una cueva. El lugar no era el indicado para atacarlos ya que, si bien era más fuerte todos juntos me podían matar. Esperé a que salieran pero no lo hacían así que preparé una trampa. Empezó otra tormenta y mi plan pudo empezar mucho mejor de los que planeaba con la tormenta. Un animal herido por mí corrió por su entrada y ellos lo vieron, y como tenían hambre el grupo de caza fue por él, lo atraparon y lograron matarlo, y mientras se preparaban para llevarlo a su cueva yo subido a una roca detrás de ellos salté sobre uno de ellos. Lo tumbé en el suelo después y los otros después de que se las pasara la sorpresa fueron por mí, esquivé sus golpes aunque algunos lograron acertar, pero él levantaba rápido y entonces corría a su alrededor haciendo que se confundieran para después saltar sobre uno de ellos y gracias a la inercia le rompí el cuello al que le salte y después fui por otro y empecé a morder y arañarlo pero otro vino por detrás me agarró y me tiró al suelo, empecé a sangrar un poco por el golpe y él fue a intentar darme una patada, pero me logré levantar y esquivar la patada para después volver y embestirlo tirándolo al suelo y mordiéndolo en el cuello logré matarlo. Ya eran 2, faltan 3, de inmediato fui por el siguiente pero se habían puesto en un triángulo para no tener puntos ciegos, no podía acercarme pero empecé a rodearlos pensando cómo atacarlos, hasta que se me ocurrió.
Agarré el cadáver de uno de los que maté y se los lancé a ellos haciendo que se separaran y fui por uno de ellos, corrí hacia él y le rompí las piernas para después arrancarle un pedazo de carne y dejarlo vivo para que muera desangrado, después corrí y salté sobre uno de ellos, lo tumbé pero el líder del grupo intentó ayudarlo, pero esquivé su ataque, mi rabia no tenía límites en ese momento y como si me olvidara que eran dos corrí en bestia al jefe, fui por el otro y de una mordida en el cuello le arranqué un pedazo de carne y murió ahogado de su propia sangre. Éramos solo el jefe y yo, su mirada era de miedo, como él fue al traición que más me dolió fui, lo embestí y después empecé a añarle los ojos dejándolo ciego, dejé que se levantara y después fui corriendo alrededor de él y él arrancaba pedazos de carne matándolo finalmente. Uno de los miembros del grupo de caza se acercó a la entrada de la cueva, pero cayó al suelo muerto y es que yo había movido su cadáver para engañarlos, su cara al ver eso fue de terror y yo fui entrando con una mirada asesina, después empezó la masacre. Por la mañana medianamente calurosa y sin tormenta salí de la cueva, mis fauces estaban llenas de sangre y ya no hablar de mis patas, tanto inferiores como superiores, finalizada mi venganza caminé hacia un río, mucho mamíferos olían la sangre que tenía asusutándose, llegué al río y empecé a limpiarme, después me senté en un acantilado y me dormí.